Buenas tardes, amigos. En sus propias palabras, soy Alejandro Ruiz. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy de un tema muy importante, de lo que es la cuestión minera o la minería en México. Satanizados por algunos, de alguna manera una actividad que se presta siempre a injusticias para algunos, para los ecologistas, a cuestiones dañinas para el ambiente, en fin, da mucho de qué hablar, pero lo cierto es que es una actividad que a México le ha generado grandes beneficios. Y eso es lo que vamos a platicar. Y para eso, el día de hoy tengo la oportunidad de platicar con un gran amigo, conocedor del tema y abogado, el maestro Alberto Vázquez Sánchez. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandro. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar en tu programa y de compartir con tu auditorio. Oye, voy a ser concreto y preciso. La minería, mucho se ha satanizado, pero es un aspecto que ha dejado a México bastante desarrollo. Entonces, te pregunto, si al día de hoy habláramos de lo que le ha aportado la minería a México, ¿cómo lo podríamos de alguna manera resumir? Es una pregunta muy padre y te diría básicamente, gracias a la minería se desarrollaron principalmente capitales de estados, Zacatecas, Pachuca, incluso estados propios, Chihuahua, tienen su origen gracias a la actividad minera. Entonces, históricamente ha sido una industria que ha estado en el país por más de 500 años, que siempre ha derivado en actividad económica, por supuesto, eh, fundamentalmente en zonas rurales. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que al final del día, estas zonas remotas hace 500 años ocasionaron que que se fueran urbanizando esas regiones en donde se llevaban a cabo las actividades. Y finalmente, al día de hoy, tenemos muchas de las ciudades de México desarrolladas gracias a la industria minera y actualmente también muchos de los que conocemos pueblos mágicos, que son actualmente turísticos, son gracias a la actividad minera. En su momento, el desarrollo de puertos, el desarrollo de la red ferroviaria, también tuvo mucho que ver gracias a la actividad minera por la necesidad de transportar las grandes cantidades de mineral que se transportaban. Entonces ha sido un desarrollo eh, desde constitución o creación de ciudades, de pueblos mágicos, por la importancia de los proyectos, que ha habido cambios y antes las empresas buscaban proyectos que se llaman de clase mundial, que implican la existencia de reservas mineras para desarrollar y para explotar durante muchos años, y de ahí la creación de estos estados. eh, que con el tiempo se han ido terminando, y la minería, pues bueno, actualmente es muy difícil encontrar un proyecto de esta naturaleza, y los depósitos se van encontrando, pues bueno, más pequeños, ¿no? Pero esto también implica que la minería avanza de una manera importante en cuestión técnica para aprovechar el mineral de una mejor manera. Alberto, haciendo cuentas, yo creo que son más de 30 años los que has dedicado de tu vida. Eres un abogado joven, pero son 30 años que creo que representan un gran conocimiento de la materia. Durante el tiempo que te ha tocado, entre ellos el inicio del Tratado de Libre Comercio, te tocó prácticamente ver esa nueva legislación minera y todas las modificaciones que se dieron
incluyendo la materia ambiental. ¿Cuál ha sido el progreso que se ha tenido en materia minera? Bueno, el progreso, sí, en efecto, antes que nada son más de 30 años los que he dedicado al sector industrial minero, como una rama que curiosamente en muy pocas universidades se maneja el derecho minero, siendo la industria que tiene más regulaciones para su desarrollo. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que en la industria minera se manejan temas de todo tipo. Uno de los más importantes, como bien lo mencionas, por ahí de los ochentas, eh, el tema ambiental, fue un tema que la evolución no se detiene, es decir, se están o no se estamos como humanidad nos estamos dando cuenta que todas las actividades que llevamos a cabo tienen un impacto ya sea en la naturaleza, un impacto en el medio ambiente, un impacto en el desarrollo de comunidades que han venido a cambiar no solo la industria minera, sino la forma de vida de todos nosotros. Entonces, precisamente con el Tratado de Libre Comercio, y es algo que también estaba yo pensando, ese tema y ese detonante que en su momento todos estábamos, quienes lo vivimos, la época en donde se negoció durante tanto tiempo por parte del gobierno un tratado con Estados Unidos, con Canadá, en donde México participaría, se abrirían fronteras y el mundo aquí en México cambió de una manera, si quieres, vamos, en donde ya encontrabas cosas que antes solo en Fayuca podías encontrar, ¿no? O sea, Claro. era muy chistoso ver que la gente que tenía una capacidad económica determinada podía eh, ir a Estados Unidos, comprar algunas cosas, traérselas, y quienes no teníamos la oportunidad de hacer ese tipo de viajes, pues bueno, nada más las veíamos o teníamos que ir a determinados mercados a tratar de adquirirlos. Y fue a raíz de este tratado tan importante por ahí del 91, 90, que se abren las fronteras, empiezan a llegar las primeras franquicias de hamburguesas, los primeros empiezan a importar productos a los cuales no teníamos acceso. Y es esa evolución que ha venido generando en donde el, el sector minero se ha venido adaptando a todas estas cuestiones. ¿Qué quiere decir? Que al momento en que sale la legislación ambiental en 1985, muchas de las empresas que empiezan a invertir en México con capital extranjero ya traían esa cultura del medio ambiente, cosa que no existía aquí en el país. Y entonces al momento en que les decíamos, es que tienes que cumplir con estas disposiciones ambientales para poder llevar a cabo actividades, ya fueran de exploración, explotación, este, te decían, sí, o sea, están hasta muchísimo más fáciles de cumplir que en los países de donde yo estoy trayendo la inversión, ¿no? Entonces, fue un crecimiento, creo que muy rápido, a la vez que también fue una forma de intento pues yo lo llamo de tener proyectos, un tipo de sabotaje. ¿Por qué? Pues porque el tema ambiental se vuelve un tema en cierto momento un poco más político, como para decir, híjole, lo que tú comentaste al inicio del programa es, está la industria satanizada, está la industria como una de las principales causas y hablándolo en forma transparente como una de las industrias que ocasiona más daño ambiental, como una de las industrias que despoja a las comunidades ejidos de sus terrenos, cosa que no es cierto, pero que también la industria no ha tenido esa capacidad de hacer llegar a la gente que no está involucrada en el sector
El mensaje de qué es lo que efectivamente maneja la industria en todos sus programas de desarrollo social, en todas las preocupaciones que tiene para eh, reducir el impacto ambiental, de alguna manera, devolverle a la naturaleza lo que se lleva mientras se hace la explotación, que es en donde es la etapa en donde realmente hay un impacto al ambiente. eh, y también el avance tecnológico que hay. Algo que me pasó la semana pasada, Alejandro, precisamente platicando con un niño, un niño de 8 años, le pregunté, ¿qué te imaginas cuando yo te digo minería, ¿no? Y su respuesta fue un señor con un tren y un pico, ¿no? Y sí, lamentablemente esa es la imagen que la minería, que la gente tiene respecto del sector minero. Santiago es este amigo, nieto de otro amigo a quien le mando un saludo. Y le decía yo, eso es lo que quiero cambiar. Mi objetivo en estos momentos, en el proyecto que estoy tratando de desarrollar es que haya un discurso, pero que haya un discurso en donde las bases estén establecidas y haya una posibilidad de hablar abiertamente respecto a qué es la industria minera. Oye, Alberto, pero ¿sabes qué? Me da la impresión de que la imagen que tenía el niño era la de los siete enanos de Blancanieves, ¿no? Exacto, exacto. Y fíjate que no es nada eh, descabellado, o sea, todo lo que hay en cuanto a minería a nivel mediático, pues son ese tipo de imágenes, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, pero tú le preguntas a un niño de 8 años quién es el mejor jugador de fútbol o cuál es el mejor equipo de fútbol o cosas que son de su interés, pues ya tienen una idea más, o cuál es el mejor coche, otros mensajes que otras industrias tienen la necesidad de mandar hacia la gente. La industria no lo ha hecho, la industria minera, y eso es lo que necesitamos cambiar como sector. Oye, Alberto, pero de alguna manera entiendo lo que estás comentando, pero una cosa es lo que hacen los mineros, que tienes razón, deberían de sensibilizar más a la gente. Pero yo creo que también ha faltado que la gente se quiera sensibilizar, ¿no? Porque muchas veces lo ven nada más como una actividad o un trabajo, pero no realmente no investigan qué es lo que procede o qué es lo que está detrás de esos grandes proyectos. Y también el gobierno le ha faltado promover esa buena imagen o esa imagen en la sociedad, ¿no? Como que no podemos satanizar o señalar que los particulares o que los mineros son 100% culpables, porque realmente es una labor trilateral, ¿no? Sí, fíjate que tienes razón en ese tema, pero al final del día también yo lo he comentado durante ya varios años, la industria minera tiene una gran ventaja que al mismo momento o a la misma o a la par es una de sus grandes defectos. Y es, durante la etapa de exploración, no hay un impacto real a lo que es el medio ambiente. Sí necesitas el permiso para acceder a la superficie. Yo he dedicado gran parte de mi vida a las relaciones comunitarias, obtienes ese permiso, pero al momento en que una empresa, y esto es algo bien importante, palabras del anterior director de la Cámara Minera de México, 1 de cada 1000 proyectos mineros de exploración se llega a convertir en una mina. Entonces, cuando esa mina empieza la etapa de desarrollo, empieza la etapa de construcción, generalmente ya tiene todo el mineral que va a producir vendido. Y entonces no tiene la necesidad que tienen otras industrias de salir al público a decir, mi producto
es sano, mi producto es bueno, mi producto no daña o mi producto es cualquier bondad que pueda tener ese producto. Entonces, al la industria tener ya la totalidad de su producción vendida, sea el mineral que se trate, también le ha faltado esa capacidad de decirle a la gente, oye, sabes que tú convives, quieras o no, te guste o no la minería, convives en un 80% con ella en el día a día, te dediques a lo que te dediques, no lo hemos hecho. Oye, ¿has pensado que si yo también lo he dicho hace muchos años, para mí la industria minera es una de las industrias más limpias? ¿En qué sentido? En que el producto final no se, siempre está siendo reutilizado. Es decir, si tú ves una moneda en el piso, si tú ves una cadenita de oro o lo que sea, no lo tiras, no lo dejas en el piso, lo recoges y a lo mejor te lo metes a la bolsa. Nadie anda ahí tirando centenarios o estas cosas. No sé si supiste, pero tengo entendido y hasta donde yo pude investigar, en los Juegos Olímpicos de Japón es el primer evento de esta naturaleza en donde todas las medallas que se otorgan a los competidores fue precisamente con mineral o con oro plata de donado por la gente mediante sus celulares o mediante aparatos electrónicos que ya no utilizaban, el gobierno encargándose de hacer esta separación. Entonces, no sabemos desde cuándo viene este oro que el gobierno de Japón utiliza para, o los organizadores de las Olimpiadas o a quienes les dieron les encargaron la elaboración de las medallas, no hubo una extracción especial o una compra de ese mineral para esas medallas. Entonces, creo que ese ha sido un tema muy importante dentro del sector, la poca necesidad o nula necesidad de demostrarle a la gente que lo que estamos vendiendo, bueno, están vendiendo, lo que están aportando a todas las otras industrias, es un mineral que es extraído de forma responsable, que es un mineral en donde no trabajan menores de edad, en donde se cumplen con todas las normas de seguridad, de higiene. Lamentablemente, accidentes, bueno, pues los hay en todas las industrias, pero si tú te fijas, cuando hablamos de minería o se habla de minería, este tema que mencionas de que el gobierno no ha ayudado, pues no solo ha ayudado, no ha ayudado, sino es el gobierno y en cualquier etapa, en cualquier administración, no ayuda, sino se ha utilizado sucesos y accidentes como lo son los dos más nombrados, Pasta de Conchos y Río Sonora, ¿no? Son los dos accidentes mineros que han causado mayor impacto en el ambiente. Uno es del 2006 y el otro es del 2014. Son eventos que sucedieron hace, pues bueno, el último de ellos hace 10 años, ¿no? Y tristemente, todo lo que hace la industria para que en estos últimos 10 años no haya un accidente de esa magnitud, de esa naturaleza, quien sea el concesionario, no se llega a transmitir ese mensaje de llevamos 10 años sin que haya una fatalidad de cualquier naturaleza, ¿no? Entonces es una industria segura, es una industria que sí tiene su riesgo, pero toda actividad del ser humano tiene un riesgo, ¿no? Claro, y además fíjate Alberto, yo dos comentarios que iba a hacer. Me acuerdo mucho, y para preparar este programa, veía las campañas de sensibilización que había, y por ejemplo estaba viendo la campaña que se hizo de Pemex, cuando se decía Pemex en tu cocina, y abrías y veías, no sé, algún tipo de producto que hubiera salido del petróleo. Entonces, Ujú.
Lo que trataban de hacer con esa campaña era que la gente participara de la importancia que tenía la extracción del crudo y la producción de petróleo. En otra campaña, por ejemplo, Bancomex decía, bueno, vamos a exportar sombreros de charro y veíamos como en otro lugar, buena o mala, eso es otra cosa. La gente lo utilizaba como paraguas, ¿no? A lo que me refiero Mm. con esto es que han tratado de hacer cosas para participar, pero en el sector minero, perdón, es muy poco lo que se da en ese sentido. Pero lo que sí es noticia siempre de primera plana. Lo podemos ver con los mineros en Chile, lo podemos ver con el doble pago o la triple indemnización que se dio en las minas de Panamá, lo podemos ver en Perú con Santa María, la minera. O sea, de repente pareciera que esperan más las malas noticias como para ser detonantes, solo por citar algunos ejemplos. Sí, es correcto pues bueno, lamentablemente el ser humano es un ser morboso en donde la noticia mala es la que vende, ¿no? Y ahorita que lo mencionas, el tema de Pemex, yo no iba a mencionar nombres de empresas, pero en efecto, eh, si tú piensas en estos momentos sobre los accidentes que te comenté en minería, puedes también pensar en cuántos accidentes han existido en Pemex, ¿no? Y son incontables. El número de accidentes en la extracción de crudo es impresionante, pero la gente no habla de ese tipo de accidentes. Pasan y pasaron, son tragedias y ya, pero no vemos una exposición o un escrutinio como al que está sometida la industria minera. Y por otro lado, también otro tema bien importante que a mí me llama mucho la atención son estos problemas que enfrentamos en cuanto al huachicol y al gasicol, ¿no? Imagínate tú que un particular que está a cargo de una empresa minera que es concesionada y que trabajas al amparo de un permiso que te otorga el gobierno, pero que respondes ante tus inversionistas y ante el público en general, y tienes incluso responsabilidades muy serias, que no sé, 20% de tu producción no sepas en dónde está, ¿no? Y que tengas pérdidas pues bueno, estoy yéndome con números muy bajos, es decir, 20%, en donde lo que tú produces está siendo vendido en el mercado negro y tú no haces nada por evitarlo o la capacidad que tienes para hacer no te da como para evitar un robo de tu producto final, que al final del día, por supuesto, que impacten tus utilidades. Yo creo que Pemex es un muy buen ejemplo de cómo el gobierno no necesariamente tiene que ser un buen administrador o un buen productor. Yo creo que un buen gobierno se debe de preocupar precisamente de gobernar a un país y no tener dentro de sus actividades industriales, que ahorita estamos viendo que es algo que se está dando mucho en esta administración, una actividad adicional en donde estoy generando o quiero generar beneficios que no tengo la certeza que los voy a poder generar, pero además tampoco tengo una responsabilidad en caso de que no se generen. Y esto en el sector privado no se da. Y lo que mencionas ahorita de el anuncio de Pemex, fíjate que curiosamente, y lo sabes, recientemente o en marzo del año pasado, que se hace una reforma a la ley minera, se estatiza, por llamarlo así, la exploración. Y a mí me llamó mucho la atención que aún sin estar esta reforma en forma definitiva por las acciones de constitucionalidad que se presentan, por los amparos que presentan concesionarios mineros, eh,
escuché yo un anuncio en el radio, que lo escuché nada más un par de veces, de ahora sí, como la exploración está en manos del Estado a través del Servicio Geológico Mexicano, me importa hacer del conocimiento de la gente que todo deriva de la minería y la minería está presente desde la pasta de dientes, desde el vehículo en donde te transportas. Y es un poco triste ese probablemente doble discurso que mientras esté acá a manos de terceros que se están enriqueciendo a costa de, cuando yo lo tomo, empiezo a mandar un mensaje totalmente diferente de un día a otro, opuesto, 180 grados de diferencia. Creo que es lo que le ha pegado mucho a la industria. De acuerdo, de acuerdo. Oye, Alberto, pero otra de las cosas, también hay que tratarlo. El año pasado se aprobó una modificación a la cuestión minera que, pues, de alguna manera pone en peligro muchas inversiones. ¿Cómo va eso? Pues bueno, el peligro y el daño ya está hecho porque se muestra un Estado de Derecho inexistente en donde los derechos adquiridos eh, de concesiones otorgadas con anterioridad se ven en la necesidad de solicitar su amparo. Pero no solo eso, sino que durante toda la administración no se ha otorgado un solo título de concesión minera. Antes de la reforma, durante todo este periodo, no se otorgaron títulos de concesiones. Entonces, cualquier solicitud de concesión que estaba en trámite y estando pendiente de resolución, por ahí hay un artículo transitorio, el quinto, que establece que todas las solicitudes que están en trámite se declaran como canceladas, ¿no? Ujú. Y entonces, oye, yo he estado 2 años, 5 años, 10 años a lo mejor esperando una concesión porque me interesa llevar a cabo trabajos de exploración. Y bajo una reforma a la ley y bajo un artículo transitorio de esa ley o esa reforma, me estás cancelando la solicitud de concesión. Híjole, ¿qué ocasionó? Sí, la salida desmedida de inversionistas en el sector minero a buscar otras jurisdicciones en donde ellos lo que dicen es en donde yo sea recibido, ya no es sea bien recibido, ¿no? En donde yo sea recibido y en donde no tenga yo que enfrentar un tema en el que he estado esperando por cuestiones de trámite una expedición de un título de una concesión que solicité hace determinado tiempo, el que sea, y por una falta que no es atribuible a mí, ahora resulta que mi solicitud está cancelada, ¿no? Entonces igual, viene esa ola de amparos y pues bueno, al día de hoy se han emitido ya resoluciones de amparos. No todos los concesionarios mineros, no todos quienes solicitan solicitudes de concesión tienen la posibilidad de presentar amparo y esto pues es muy sencillo, ¿no? El, el, la minería, como cualquier actividad industrial, tiene grandes mineros, pero también existe la pequeña y la mediana minería. Y la mediana minería o la pequeña minería es gente que trata de hacer de la industria su modo de vida, una actividad honesta, una actividad eh, que no es con ese fin de lucro desmedido como nos venden en los comentarios, pero que al no tener una concesión y al no tener un título, se ven impedidos de obtener otros permisos, como son la manifestación de impacto ambiental o los permisos que se requieren para poder llevar una explotación. Y esos yo creo
que son los más afectados con esta reforma minera. No, no tanto, eh, bueno, obviamente sí, pero en quienes siempre decimos que se piensa más en el pequeño y en el mediano minero, realmente son aquellos que al día de hoy que no tuvieron la posibilidad de presentar un amparo, están a expensas de lo que pueda resolver la Suprema Corte en cuanto a la constitucionalidad o no de esta reforma. Y como te digo, son dos las acciones de inconstitucionalidad que se presentan. Este, uh, estamos también en espera como asesores, como abogados mineros, de que la Corte tenga esa sensibilidad para determinar si efectivamente o no la reforma es correcta, ¿no? Bueno, eso sí, muy interesante. Oye, y una pregunta, al amparo del Temec, ¿no habría violaciones también? Por supuesto, el tema es, tú tienes vamos, las concesiones, cuando se abre la inversión al 100% al capital extranjero, es por ahí del 91, y precisamente con el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio, empieza a llegar, México siempre es un país que va a ser atractivo por su potencial minero, llegan importantes cantidades de capital. México llegó a ser, el sector minero llegó a ser en algún momento la segunda fuente de ingresos o de divisas más importante después del petróleo, antes de las remesas, ser el segundo lugar de ingresos en lo que es captación de divisas es algo muy serio, Alex, es una inversión muy grande. Ahorita estamos como por ahí del sexto, séptimo lugar en lo que es la industria, ¿no? Este, pero, pero el tema es, si tú al amparo o para poder acceder a los arbitrajes, a los paneles que están en posibilidades de acuerdo al tratado respecto del cual tú decidiste venir a México a invertir, tienes que agotar todas las instancias de defensa del país en donde estás, ¿no? Claro. Entonces, viene esa parte, o sea, ahorita es a ver cómo se resuelven los amparos, que ya se han resuelto varios, en primera instancia, que eso también es muy importante. Hay quienes anuncian que ya se obtuvo la sentencia por la fecha de presentación de los amparos de la época en donde se aprueba la reforma. Ahorita la resolución es en primera instancia, ¿no? Y entonces los juzgados de distrito están vueltos locos con un número importante de amparos, pero falta la revisión por parte del tribunal colegiado, ¿no? Y entonces es a partir de ese momento en donde el concesionario va a poder decir, ya tengo una sentencia definitiva, y va a ser hasta ese momento en donde pueda decidir si se va o no a un panel internacional, ya sea en base al Tratado de Libre Comercio o al TIMEC, ¿no? De acuerdo. Ahora, Alberto, el daño ya está hecho. Esperemos que haya posibilidades de que se minimice ese daño, haya certeza jurídica, certidumbre para los inversionistas. Pero te pregunto, ¿qué acciones nuevas vienen para de alguna manera sociabilizar a la minería? ¿Qué podemos hacer para que la gente se incorpore y entienda realmente la importancia que tiene y obviamente participen, activa o pasivamente, pero participen en este movimiento, en esta gran detonante económica? Fíjate que es eso que comentábamos, ¿no? Un tema de comunicación, un tema en donde dejemos de... Son dos partes. Uno, dejemos quienes estamos involucrados en el sector industrial minero de tener ese miedo de salir, y aunque se diga que hay un orgullo minero, creo yo que ese orgullo minero se ha quedado dentro del sector. Es decir, yo hablo, yo digo, explico las bondades
en mi proyecto y para mi proyecto. ¿Por qué? Porque me interesa tener a mi comunidad informada, porque tengo que cumplir con ciertas obligaciones. La mayoría de las empresas reciben reconocimientos de responsabilidad, empresas socialmente responsables. Yo sinceramente no le doy un impacto tan grande a ese tipo de reconocimientos porque las empresas no, o sea, ¿cómo decirlo? Yo no quiero que me acepten. Yo como asesor de empresas mineras, yo no busco que acepten a una empresa minera. Yo lo que me he dado cuenta es que la empresa minera o el concesionario minero se vuelve parte de la comunidad, se vuelve parte del día a día. Entonces yo soy una parte que se viene a sumar al desarrollo de esa comunidad y para mí mi objetivo es, como asesor, es, yo no quiero ser recibido o quiero ser aceptado, yo quiero ser parte de. Para mí no es lo mismo participar o apoyar en las fiestas patronales a convivir, a lo mejor, no sé, tener un día al año en donde empresa y comunidad seamos y reflejemos esa relación creada en donde haya un júbilo y haya una posibilidad de poder expresar y externar al exterior que somos realmente parte de la comunidad. Ese es mi objetivo como asesor de empresas y como una persona que ha estado a cargo de relaciones comunitarias en algunos proyectos. Y dos es el hecho de, si bien ese orgullo minero se queda dentro del sector, la comunicación hacia el exterior tiene que ser un poquito más proactiva. Lo decía yo cuando se decidió que no se iban a otorgar concesiones va a ser un periodo en donde la industria a lo mejor puede aprovechar este tiempo para hacer como es un estudio interno para decidir y definir qué cosas está haciendo bien y qué cosas está haciendo en forma en donde se podría mejorar. Y creo que eso nos ha faltado, hacer una reflexión como industria de, oye, no todo lo estamos haciendo en forma adecuada y hay cosas en las que podamos mejorar. El tema es que al no haber un discurso dentro del sector minero, si yo abro la boca, sector industria, sé que me van a pegar, o sea, sé que me van a decir que yo soy el malo de la película. Tenemos que encontrar una forma de hacerle saber a la gente que sí, efectivamente, durante muchos años se nos ha considerado los malos de la película. Uno de los temas que ahorita no hemos tocado, pero que también es muy interesante, es el tema de los despojos, ¿no? Claro. Llega la empresa y la gente, hay oposición porque los estás corriendo. Espérame, yo no corro a nadie, o sea, yo sector industrial he tenido la posibilidad desde por lo menos el 91 y mi tesis profesional está basada en eso de puedo o podía, antes de la reforma del año pasado, expropiar un terreno, incluso a ejidos o comunidades agrarias. Ujú. Oye, la conclusión de la tesis es, si bien tienes ese derecho, es letra muerta, porque ningún concesionario va a llegar a algún ejido o comunidad y decirles, ya te expropié, ¿no? La práctica es muy diferente en una sentencia o en una resolución administrativa. eh, si la comunidad no te da esa licencia social, digan lo que digan, no se va a entrar al proyecto a desarrollar. Entonces,
pues bueno, el decir las empresas mineras han estado despojando, para mí es una de las mentiras más graves que se ha manejado dentro del mensaje que afecta a la industria minera, pero que ahora, pues bueno, dependiendo de lo que se resuelva en la ley y las reformas, es uno de los temas que también se vendieron de esa manera, ¿no? Ya con estas reformas le quito al malo la posibilidad de despojarte de tus terrenos, cuando, pues bueno, te puedo decir que dentro de los 30 años de práctica, si acaso dos expropiaciones convenidas con la comunidad se celebraron, pues falta asomarte o leer el diario oficial de la semana pasada, cualquier día de la semana pasada Claro. o antepasada, para ver que se han estado expropiando terrenos a diestra y siniestra, pues para otros proyectos que no tienen que ver con la minería. O sea, hay muchísimas otras actividades que generan ese despojo al cual se le acusa al sector industrial, ¿no? Minero. De acuerdo. Alberto, no estamos a unos minutos de irnos, pero yo te pregunto, como medio de comunicación, ¿cómo podemos trabajar en forma conjunta para sensibilizar, para hacer este gran proyecto de sensibilización Fíjate social? pues bueno, me encanta y te agradezco mucho esto que me dices y cualquier ayuda es buena. Yo inicié hace poco con una muy linda persona un proyecto que se llama Hijos de la Mina. Y esto es porque yo he mencionado que la industria minera es la industria madre. Reitero, nos guste o no, les guste o no, la industria minera provee a todas las otras industrias de materia prima para poder desarrollar sus actividades, a la industria automotriz, a la industria ferroviaria, ahorita que está de moda, aviación, construcción, este, y entonces esta persona genera este concepto de hijos de la tierra. Alberto Vázquez es hijo de la mina, perdón. Y entonces lo que estoy yo buscando, y no tengo otro fin más que el estar agradecido con la industria por tantos años que me ha dado la oportunidad de comer, es decir, la forma en que yo pueda colaborar, al contrario, yo te la voy a voltear, Alejandro, de Ujú. cualquier duda, cualquier cuestión que ustedes tengan, medios de comunicación, que también es una actividad muy riesgosa, hablando de riesgos, ¿no? Lamentablemente para los periodistas ha sido también un periodo complicado. Vamos a hacer una sinergia en donde no necesitamos hacer un pacto, no necesitamos hacer absolutamente nada más que por lo menos tu servidor, que no es voz oficial, eso es muy importante. Este esfuerzo lo estoy haciendo de manera independiente. Yo no soy abogado de la Cámara Minera, no soy representante del sector industrial como tal, soy una persona que conoce de la industria. Y en ese sentido es lo que ustedes tengan duda, lo que quieran saber, si está en mis manos, los hijos de la mina están a sus órdenes. Y fíjate, Alberto, agradecemos a la gente que nos está escribiendo y nos está diciendo, es que nos gustaría tener esta información en forma más continua, distinta pero continua, es decir, que se hicieran cápsulas, que se hiciera información constante para que nosotros tuviéramos elementos para la toma de decisiones como sociedad, como comunidad y a veces como poblado. Porque, Exacto. No, pues bueno, parte de esto es el objeto de Hijos de la Mina, que estamos iniciando en TikTok, que es una plataforma a la cual tienen acceso los jóvenes, en donde estamos proporcionando información constante y en donde estamos empezándonos a dar cuenta que hay un diálogo, que hay una necesidad de saber o una inquietud de saber por parte de la gente. Algo con lo que a mí me gustaría cerrar, porque no sé cuánto tiempo queda, Alejandro, pero para mí sí es muy importante mencionarlo. El tema indígena, el tema de las comunidades indígenas, que también se ha utilizado tanto, es, si me dices cuál sería el sueño de Alberto, sería que se dejara de utilizar a la gente. A la gente me refiero a la sociedad, seamos indígenas,
seamos ejidatarios, seamos miembros de comunidades agrarias, todos somos mexicanos. Hay un tema sobre lo que es la consulta indígena Ujú. en base a un tratado de 169 de la OIT, que no está regulado. También se firmó en México desde 1991 el convenio OIT 169, en donde se reconocen derechos de comunidades originarias. Híjole, uh, mi estimado Alex, es un tema tan apasionante. Yo me hice un examen de ADN y soy 68% indígena mesoamericano andino. ¿A qué me llevó esto? A investigar a qué tribu era yo de origen en México. ¿Y qué crees? Resulta que todas ay, voy a llamar las tribus, los Comunidades aztecas, indígenas. mexicas o olmecas, no son originarios de México. Entonces, ¿qué es lo que efectivamente protegen? O sea, ¿cuál es un pueblo originario? ¿Qué es una comunidad indígena? Y hasta que no haya una legislación que defina en México qué es una comunidad indígena, para mí, Alberto, un ejidatario no tiene menos derechos que un indígena que se ha autoproclamado en base al artículo segundo constitucional y no por hacer menos al indígena. Reitero, o sea, en México, conforme se da la conquista, eh, no desaparecen a los indígenas, sino que hay una mezcla y entonces todos tenemos, nos guste o no, a lo mejor a mucha gente no le va a gustar saber que si se hace una prueba de ADN y es mexicano, se va a dar cuenta que tiene un porcentaje alto de ADN en su sangre como indígena, ¿no? Entonces, son temas muy importantes y son muy padres y son de orgullo, pero ver y definir que somos un país pluricultural es correcto, pero eso no hace que no seamos mexicanos o que dentro del mismo país estén creando una polarización tan grande como se está viendo, en donde por ser de determinada zona, yo soy indígena y entonces yo soy diferente y tengo mejores derechos o tengo diferentes derechos. Oye, mi sueño es que en México todos seamos iguales ante la ley, cosa que no sucede, ¿no? Ujú. Pues bueno, finalmente es ese tema que algún otro día lo podríamos platicar, porque es un tema bien sensible en donde si desde el 91 no se ha emitido una ley de consulta indígena en donde se defina lo que es una comunidad indígena, políticamente es es un golpe muy fuerte para cualquier partido el definir y hacer un trabajo antropológico para definir efectivamente qué es una comunidad indígena. Excelente, Alberto. Nos tenemos que ir. Nada más me queda una última inquietud. Ya no hablando de la persona o de sus genes. En tus propias palabras, ya para irnos. ¿Quién eres, Alberto? Soy una persona muy auténtica, soy una persona transparente y soy una persona que comulga con sus principios y en ese sentido, pues bueno, es lo que soy, una persona a la que le gusta irse a dormir cada noche con la cabeza tranquila, haciendo lo que amo y lo que me gusta hacer, que es pues asesorar empresas, pero también hacer que esas empresas respeten a las comunidades, porque antes que nada soy mexicano. Excelente, Alberto. Y bueno, ya te estaremos dando lata de vez en cuando para seguir refrescando estos temas que son sumamente interesantes. Muchísimas En verdad gracias. estoy siempre a tus órdenes, Alex. Es un verdadero placer platicar contigo como siempre y aquí estoy siempre a tus órdenes. Gracias. Y sobre todo gracias a ustedes que nos han seguido. Esto ha sido en tus propias palabras. Hasta la próxima.